estudiando la palabra, buscando de parte de Dios, estamos en el entendido de que hoy por hoy hay muchas religiones, ¿verdad? Se promueven muchas religiones y dentro de esas religiones sigue habiendo subreligiones, ¿verdad? Quiero hacer énfasis porque vamos a tocar un tema, vuelvo a repetir, difícil, pero necesario tocar en los tiempos que vivimos. Y dentro de esas religiones lo vemos desde el judaísmo, que dentro del mismo judaísmo se hicieron subreligiones del mismo judaísmo, es decir, derivaciones del mismo judaísmo. Desafortunadamente hoy los tiempos que se están viviendo en Israel son tiempos de subreligiones de ese judaísmo, ¿verdad? Y han mezclado el judaísmo con muchas tendencias esotéricas, ¿verdad? Y han surgido un sinfín de derivaciones del mismo judaísmo como la Kabbalah, entre otras más. Pero desafortunadamente dentro del cristianismo han surgido también subreligiones que vienen del cristianismo como el catolicismo, y dentro del mismo cristianismo actual han surgido varias divisiones derivadas del mismo cristianismo. Es decir, mucha gente profesa un cristianismo no basado en la verdad de Dios en estos tiempos. Mucha gente en estos tiempos menciona, predica y enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Con el nombre de cristiano, pero realmente son subdivisiones de ese cristianismo, ¿verdad? Hemos visto caer y hemos visto ver muchos hombres mencionados del cristianismo que han sido descubiertos como personas que proclamaban un cristianismo, pero que a su vez era una derivación religiosa simplemente de un cristianismo, ¿verdad? El día de hoy quiero situarte que tenemos que empezar la conferencia con 3 preguntas básicas que quiero que por favor anotes y que creo que puedas recibir de parte de Dios la capacidad de poder ser honesto y poder contestar y poder pensar y asimilar acerca de la respuesta a estas 3 preguntas muy importantes. La primera de ellas es, ¿cómo comienza todo? La segunda de ellas es, ¿quién soy o quiénes somos? Y la tercera de ellos es, ¿a dónde vamos? ¿Cómo comienza todo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Amén. ¿Cómo comienza todo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Y para poder empezar a asimilar respuestas a estas preguntas que tienen gran trascendencia, déjame decirte en primera instancia que toda la creación, según lo basa la Escritura, ¿verdad?, no proviene de la teoría del Big Bang, ¿verdad?, que nada de lo que pasa es obra de la casualidad. Todo tiene un fundamento, todo tiene un porqué y todo tiene un para qué. La creación misma, como nos enseña el libro de Génesis, que tiene la humanidad 6,000 años en este planeta, ¿verdad?, tuvo un origen, tuvo un comienzo y ha tenido un desarrollo. Bajo todo esto, un control exacto y perfecto. Es triste basar nuestras creencias en teorías, ¿verdad? El Big Bang es una teoría. Dile a tu hermano, es una teoría, porque no ha sido comprobado nada. Y lo que tenemos que entender es que la Escritura nos enseña con mucha claridad que todo tiene un origen en el Creador. Dios es el origen de la creación.
Y bajo ese principio podemos empezar a entender cómo comienza todo. Nos dice el libro de Génesis, ¿verdad? Y termina toda la palabra de Dios enseñándonos y mostrándonos, ¿verdad? Y dando testimonio que todo tiene un origen divino. Haciendo énfasis sobre el segundo cuestionamiento de quién somos, déjame decirte, y esto apúntalo, y esto espero que se grabe y lo puedas entender y discernir. ¿Quiénes somos? En primer lugar, somos espíritu. Tenemos una alma y estamos dentro de un cuerpo. Así de claro y en ese preciso orden. ¿Qué somos? Espíritu. Y tenemos una alma y estamos dentro de un cuerpo. Cuando asimilamos y entendemos estos principios, podemos entender lo que dice la Biblia, que somos espíritu. Y el espíritu tiene características muy claras. De entrada, está correlacionado con el tercer cuestionamiento. El espíritu es eterno. Repite, el espíritu es eterno. El espíritu no termina. Es eterno. Tiene una esencia divina de eternidad. Entonces, todos los seres humanos, en primera instancia, somos espíritu. Y en segundo lugar, tenemos una alma. O sea, el espíritu que tenemos tiene una alma. ¿Qué es el alma? Emociones, sentimientos, conocimientos, ¿verdad? No es que tenga el alma el espíritu. El espíritu tiene una alma. Y después de esto, el alma y el espíritu están dentro de un cuerpo. Quiere decir que no es que el cuerpo tenga alma y espíritu. El orden claro que debemos entender es que somos primeramente espíritu. Dile a tu hermano, eres primeramente espíritu. Y ese espíritu tiene una alma. Y esa alma está dentro de un cuerpo. Amén. ¿Sí vamos entendiendo esto? Déjame decirte que la muerte que menciona la palabra de Dios desde el Génesis significa separación, ¿verdad? No es la culminación de la vida. Y empezamos a tomar ese tema. La muerte no es la culminación de la vida. Si basamos esto en que primeramente somos espíritu, tenemos una alma y estamos dentro de un cuerpo. Entonces la muerte no es la culminación de la vida porque el espíritu es eterno. ¿Estamos? La muerte significa bíblicamente, ¿verdad? La palabra muerte que se usa en la Biblia significa separar o separación. En un principio, cuando el ser humano empezó a habitar la tierra, que comenzó la vida del hombre en África, la vida del hombre, ¿verdad? Empezó algo que nos duele hasta el día de hoy y vamos a tocar mucho ese tema. Comenzó algo que se llama separación. Repite, el hombre se separó. ¿De quién y qué se separó? El espíritu del hombre, porque el hombre es que tiene un alma y está dentro de un cuerpo. Entonces bien, el espíritu del hombre se separó del espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. Génesis. Fue el hombre separado de Dios. A partir de ahí, amado hermano, de esa separación, empieza a haber una gran necesidad. Todo lo que es separado tiene una tendencia y una gran necesidad de ser unido. Repito, todo lo que está separado tiene una tendencia y una gran necesidad de ser unido. Y en el libro de Génesis, capítulo 15, si no recuerdo,
aparece el comienzo de algo que nos ha afectado muchísimo, que son las religiones, la Torre de Babel. Dios, cuando se separa del hombre en espíritu, en pocas palabras, cuando llega la muerte o la separación espiritual de el hombre con Dios, el hombre desarrolla una necesidad intrínseca de unidad con Dios. No hay un solo hombre que tenga una gran necesidad, ¿verdad?, de una adoración o una creencia divina para adorar. Desde las culturas más antiguas, vemos cómo el hombre tendía a adorar la luna, adorar el sol, adorar los astros, adorar la naturaleza, porque el hombre, por cuanto es hombre, primeramente es espíritu. Y los espíritus, una característica medular es la unidad con Dios. Pero el hombre, cuando se separa de Dios, cuando se divorcia de Dios, empieza a crear una gran necesidad. Y esa necesidad la trata de suplir en Babel con las religiones. Repite conmigo, la religión es el esfuerzo del hombre por unirse con Dios. Repito, la religión es el esfuerzo del hombre por unirse con Dios. La palabra esfuerzo quiere decir que viene de la voluntad, de la creencia, del criterio del hombre y no de la voluntad de Dios. Y en Babel comienzan las religiones. ¿Cuántas religiones tenemos hoy en el mundo? Tantas como tantos seres humanos existen con sus propias creencias y sus propios esfuerzos y sus propios criterios, que creen que eso que piensan es lo que los va a volver a unir a Dios. Desafortunadamente, dentro del mismo cristianismo hay muchas personas que practican religión. Y nuevamente son esas personas que con sus propios criterios, sus propias opiniones, sus propias deducciones, toman decisiones creyendo que eso los va a unir a Dios. Y la religión de los últimos tiempos tiene que ver con algo que comenzó desde que comenzaron las religiones en Babel. Repite conmigo, humanismo. El humanismo no es más que el resumen de buscar la satisfacción humana o personal por encima de cumplir la voluntad de Dios. Y muchas personas que se dicen cristianos, más bien son humanistas. Porque el humanismo busca el bienestar primeramente del hombre por encima del todo. ¿Estamos entendiendo, amados? Les decía que era un tema difícil, pero muy importante. Si no, pregúntale a tu hermano, compañero de banca, qué religión profesa. Y entonces cada persona te va a decir, yo profeso el cristianismo versión Juana. O yo profeso el cristianismo versión Luisa. O versión Leti. O versión Roberto. ¿Estamos? Tenemos que tener mucho cuidado por los tiempos que vivimos. Acuérdate que en ti, lo que eres espíritu, tienes una tendencia ¿a qué?
a buscar la adoración sobrenatural. Algunos se van con los brujos, algunos se van con, en fin, creencias. ¿Vamos entendiendo? Entonces, si vamos entendiendo, podemos seguir hablando, enseñando para el bienestar de nuestro espíritu. Amén. Hay un grave problema en esta separación que estábamos mencionando hace unos momentos. ¿Cuál es la separación que existe del hombre? Hay una separación espiritual del hombre con... Y eso el hombre, por su esencia, trata de resolverlo a través de la religión. ¿Estamos? Déjame y apunta nuevamente esto. Todas las religiones tienen su base en dos principios: los sacrificios y las buenas obras. Apúntalo. Todas sus religiones tienen su base en dos principios: los sacrificios y las buenas obras. ¿Verdad? Desde niños se nos enseñaba que para recibir un juguete, ¿verdad?, tenías que portarte bien. Ahí están las buenas obras. Cuando estábamos en las religiones humanas, ¿verdad?, nos enseñaban que para poder acercarte a Dios tenías que dar sacrificios, ¿verdad? Algunos se aventaban peregrinaciones, algunos pagaban mandas, algunos otros prendían veladoras, algunos otros recibían figuras, en fin, etc., 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 etc. Pero dentro del mismo cristianismo también hay gente que piensa que el cristianismo tiene que ver con buenas obras y sacrificios. Yo tengo que estar aquí aguantando al pastor, un gran sacrificio. Yo tengo que estar aquí dando al ministerio como una buena obra. Déjame decirte que eso no es relación con Dios, eso es religión. Uy, ¿y entonces? Lo que viene es fuerte, pero es muy importante mencionarlo en estos tiempos. No sé cuántos pastores se atrevan a hablar de esto, pero ya es momento. Ya es tiempo. Los tiempos lo exigen. Fíjate. Dios está constantemente en oposición con las religiones. Mientras que el hombre a través de la religión busca ¿qué? Unirse a Dios. Dios, cuando ve ese acercamiento del hombre hacia él a través de la religión, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Imagínate cuando ese espíritu y esa alma deja el cuerpo y todos van y les dan los santos óleos. Si en vida Dios siempre hizo esto, en espíritu y en alma seguirá siendo. Dios repela las religiones, apúntalo. Dios rechaza las religiones. Entonces, cuando hablan de que respétame, ¿sabes qué? Si yo te amo, no te voy a respetar porque tu religión te está llevando en sentido contrario a Dios. Así seas cristiano. Es dura la palabra, pero la Biblia lo dice y dice: en aquellos tiempos muchos me dirán: Señor, yo estuve en la congre, yo era en la alabanza, yo predicaba,
yo ponía el videoproyector, yo ayudé, yo participé. Y el Señor dice, aléjate de mí. Jamás te conocí. En pocas palabras, jamás me uní a ti. Siempre estuvimos separados, siempre estuvimos divorciados. Jamás quise yo nada contigo, porque solamente tú me buscabas a través de tu religión. Y en esos tiempos habrá pastores, rabinos y mucha gente. Déjame decirte que vamos a encontrar el gran problema de la religión. Apúntale. El gran problema de la religión se llama libertinaje. ¿Qué es? Que la religión ayuda a que la libertad que Dios le dio al hombre sea rebasada. Y cuando tú rebasas la libertad, se convierte en libertinaje. Cuando tú rebasas la libertad que Dios le da al hombre y diciéndole al hombre, esto te es permitido, pero cuando tú te permites más de lo que Dios permite, en ese momento tú estás lleno de maldad. Uy. ¿Qué tanto es tantito? Mientras no rebases el límite de la libertad de Dios, puedes estar unido a Dios. Cuando tú lo rebasas, estás totalmente distanciado de Dios. Y empezamos a entrar en cuestiones más profundas. Muchos se dan libertades. Y muchos más las rebasan. ¿Estamos o no? Por eso es cuando aprietas la cuña en la iglesia y dices, hasta aquí esa libertad, la gente que no está dispuesta y se ancla a su religión dice, hasta aquí llegué. ¿Eh? ¿Estamos? Vamos a hablar, si estamos en este contexto, amados, está... Hablar de dos pasajes muy importantes. Si no nos da tiempo, dividimos la conferencia en una segunda parte, porque esto es muy importante. En estos tiempos yo quiero asegurarme de no estar en una religión. Dile, yo rechazo el evangelio según... Te iba a agarrar, pero ya no. Está bien, Santa Gaby. Yo no quiero estar en el evangelio según San Roberto, ni Santa Jessica, porque no es tu criterio, no es tu opinión, no es tu sentir. Es el principio y la línea muy clara que Dios dejó marcada. Muchas veces tendemos que estar lidiando con la gente bajo su criterio. ¿Por qué, hermana? Es que yo tengo. Está bien, hermano. Entiendo tu situación. Entiendo tus razones. Pero estás cayendo fuera de la libertad de Dios. Y por lo tanto, aunque sigas diciéndote cristiano o cristiana, estás divorciado o divorciada de Dios. Punto. Dile a tu hermano, Dios es bueno, pero no es tonto. ¿Estamos, amados? ¿Aguantan los ejemplos? Yo soy el primero, cuando yo lo hablo digo, uy, todo te duele. Sí, Leti.
¿Le damos? Abran sus Biblias, por favor. Conste que dijeron que sí. Al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1. Juan 4, 1. Vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Dile, religión o relación. ¿Ya estás ahí? Dice la Biblia. Qué hermoso decir, dice la Biblia. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Viene lo interesante, versículo 4 de Juan 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer de Samaria le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 hombres has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno de ellos dijo nada. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hay un pasaje muy profundo, viéndolo desde la perspectiva, ¿verdad?, de lo que Jesús viene a establecer. Estamos encontrando
una confrontación o un encuentro. Repite conmigo, un encuentro. Una audiencia, una reunión, una cita entre una mujer y Jesucristo. Esta mujer profesaba una religión, ¿verdad? Hablaba de la historia de Jacob. La mujer tenía conocimiento de su religión. Sin embargo, esa mujer había rebasado el límite de la libertad. Su condición moral estaba deteriorada porque había caído fuera del límite de la libertad de Dios. Y ahí empezamos. La verdadera relación con Dios nos debería llevar a enderezar nuestra vida dentro de la libertad de Dios. Y no de nuestras creencias, de nuestros criterios, de nuestras necesidades o de nuestros sentimientos o bien dentro de nuestros intereses. Jesús le dijo, mujer, yo te puedo dar agua viva para que jamás vuelvas a buscar. Porque Dios está buscando, dile a tu vecino de banca, está buscando hombres que adoren a Dios. Y empieza ahí el orden. ¿En qué? Espíritu. Dile, en espíritu. Lo que tiene que unirse a Dios es tu espíritu. Lo que se separó de Dios es tu espíritu. No son tus emociones, no son tus sentimientos, no son tus experiencias, no son tus criterios ni tus opiniones, ni todos tus conocimientos. Lo que está separado de Dios es tu espíritu. Y la clave que dice Jesús ahí es, para volver a unirte a Dios, es necesario hacerlo en espíritu y la segunda parte es súper importante y en la verdad. En pocas palabras, en lo que dejó escrito la verdad Jesús, en la Biblia. Tus opiniones, tus criterios, tus razones, tus religiones, tus sentimientos están totalmente fuera de la condición de esa unidad con Dios si no está escrito en la Biblia. La verdadera persona que desea unirse genuinamente a Dios basa su conducta, basa sus intereses, basa sus prioridades, basa su caminar en lo que dijo Dios y dejó plasmado en las Escrituras. Dile a tu hermano, no hay forma de negociación. Dios te vino a traer libertad, pero no te tomes el libertinaje. Y ocultes ese libertinaje a través de tu religión. Dios está buscando personas que lo adoren en espíritu y en verdad. No en tu verdad, dile a tu hermano, no en tu verdad, sino en su verdad. Esto, amado hermano, va a traer como consecuencia en estos tiempos el discernimiento de la verdadera iglesia de Jesús y la iglesia falsa de Satanás. Jesús le dijo, ustedes son hijos de la mentira. Porque la mentira
es lo opuesto a la verdad. Y todo lo que no es verdad es mentira, aunque tú lo quieras ver como verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad debe confrontar cada una de las vidas que quiere unirse a Dios. Y en este momento tenemos que ser sinceros delante de Dios. Dios es enorme en misericordia y en gracia para perdonar. Pero todos aquellos que son sinceros a ser confrontados con su verdad. ¿Cuál es la verdad de tu vida? Solamente podrás descubrir la verdad de tu vida cuando te enfrentas con la verdad de Dios. ¿Es verdad que tú eres un adorador de Dios? ¿Es verdad que tú priorizas a Dios? ¿Es verdad que tú obedeces a Dios? ¿Es verdad que tú conoces a Dios? ¿Es verdad que tú buscas a Dios? ¿Es verdad que tú te conduces conforme a Dios? Porque la verdad confronta siempre toda vida. Jesús es la verdad y estaba confrontando a esa mujer. La mujer tenía su verdad y decía que ella tenía un hombre. Y Jesús, siendo la verdad, le dijo: no es cierto, has tenido 5. Y es muy buen parámetro, amado hermano, para confrontar la verdad de Dios con nuestra pseudo verdad. Porque una verdad, una vida que basa su verdad en su opinión, en su criterio, en sus sentimientos, en sus intereses, es una vida de religión. La verdad es que no vengo a los estudios bíblicos. La verdad es que no leo la Biblia. La verdad es que no oro diario. La verdad es que no evangelizo ni comparto de Dios. La verdad es que yo me conduzco no con temor de Dios. Pero mi sacrificio es dar el diezmo. Mi sacrificio es no salirme del chat. Mi sacrificio es que aunque me cambie de iglesia, yo seguiré estando en las iglesias. Esa es tu verdad. ¿Sabes qué, amado? Estos tiempos que vivimos ya son tiempos en donde va a empezar a haber una gran distancia entre los verdaderos adoradores de Dios y los adoradores de Satanás. Dentro de las mismas iglesias, voy a hablar de esta, dentro de las mismas iglesias cristianas hay una separación. ¿De qué? De criterios y de opinión. Mientras que algunos opinan que la forma en que se conduce está justificada y es correcta delante de Dios, otros dirán: ¿sabes qué? Estás totalmente alejado de Dios. Jesús dijo: por la forma en que viven serán identificados. Dile: el que siembra semilla de limón, recoge semilla de limón. El que invierte escasamente en el reino de Dios, escasamente recogerá de Dios. El que poco le invierte a Dios, no piense que de Dios va a ganar algo. Y cuando hablamos de inversión, hablamos de dedicación a Dios. No son tus costumbres, no son tus criterios, no son tus juicios, no son tus opiniones, no son tus sentimientos, no son tus intereses. Es la verdad de Dios la que debe regir tu caminar. Y está escrita en la palabra de Dios. Cuando tomamos decisiones, cuando hacemos cambio de prioridades, cuando tomamos cierta conducta y cierta acción, tenemos que aprender, amado hermano, a buscar lo que dice la palabra de Dios respecto a ello.
porque quizás sí podamos detectar nuestros errores y corregir nuestras acciones. Pero si tu religión disfraza la verdad de Dios, amado hermano, estás navegando sin brújula y terminarás en el infierno. Muchas personas, hace 15 días hablamos de la educación de los hijos. ¿Cuál es el verdadero criterio para educar a un niño? ¿Cuál es el verdadero criterio para dar un consejo a un joven? ¿Cuál es el verdadero criterio para corregir una vida? Repite conmigo, alejado de la verdad de Dios, estás perdido. Hay un segundo pasaje que todavía mete más la cuña a todo lo que estamos hablando y está escrito en la palabra de Dios. Y esto viene precisamente en Mateo 23, no lo vamos a leer por el tiempo, del 1 al 36. Y es nuestro Señor Jesucristo hablando con los religiosos de su época. Y de entrada Jesús comienza llamando a los... Fíjate nada más cómo Dios rechaza a los religiosos, ¿eh? Y comienza diciendo, religiosos nidos de víboras, hipócritas, son como ataúdes blanqueados, pero por dentro del ataúd está un muerto que apesta de corroña y se pudre. Aléjense de mí todos aquellos que son habitualmente a ser hacedores de pura maldad. Jamás los conocí. Y Jesús repele de una forma fuerte, directa, sin preámbulos a los religiosos. Lo más peligroso del cristianismo es portar una Biblia y no vivirla. Todavía más. Lo más peligroso del cristianismo es conocer lo que dice la Biblia y rebasar la libertad. Hay cosas que para el hombre le parecen correctas, pero para Dios son incorrectas. Y hay cosas que para Dios son correctas y para el hombre son incorrectas. Ejemplos de este segundo ejemplo hay muchos, como la mujer adúltera que fue a los pies de Jesús y los religiosos la querían enjuiciar y apedrear porque conocían lo que decía la ley y la palabra. Y Jesús le dijo, no. Pero hay otras cosas, otras condiciones. Que el hombre le hacía bien el guardar el sábado y Dios el sábado aún trabajaba sanando personas. Hay una diferencia de criterios, dile a tu hermano, hay una diferencia de criterios de cómo ve Dios las cosas a cómo la ves tú. Y esa gran separación de criterios que hay entre Dios y el ser humano solamente se pueden unir. Se pueden reconciliar, en primer lugar a través del Espíritu y en segundo lugar a través de la palabra de Dios. Todas las personas que no tienen a Jesucristo son personas que no viven en espíritu. Porque dice la Escritura que Jesús vino a abrir el entendimiento. Dile a tu hermano, no es intelecto. Es capacidad espiritual. ¿Quién la da? Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando yo hablo con una persona culta, que lee, que inclusive conoce la Escritura y puede ser que conozca más información que yo, lo primero que me debe sembrar a mí es, esta persona con la que estoy hablando conoce a Jesús.
tiene a Jesús, tiene un establecimiento de relación con Jesús, esa persona entonces y solo entonces sí tiene un discernimiento espiritual. Pero no te vayas con la finta, porque el hijo de Satanás, el anticristo, que ya no tarda en manifestarse, conoce la Escritura y dice tener un discernimiento de Jesús, pero sus obras lo exhiben. Ninguna persona que tiene el discernimiento de Jesús prioriza sus necesidades por encima de las necesidades de Jesús en su vida. Ninguna persona que tiene a Jesús se proclama más esa persona antes que Jesús. Hay cosas muy importantes. ¿A quién vienes a ver hoy? Decía Jesús. ¿A quién vienen a ver? ¿Qué vienen a buscar? ¿A qué asisten? ¿Cuál es el objetivo de venir? ¿Sabes? Si tú no vienes con el espíritu correcto, expuesto en adoración y basado en la verdad, tú estás aquí por tus intereses y no por los intereses de Dios. En un resumen, si tú no eres una persona que inviertas en tu vida espiritual, si tú no eres una persona que estudie la palabra de Dios, si tú no eres una persona que busques el favor de Dios, estás viviendo una religión y estás separado de Dios por la eternidad. Oye, ¿sabes que domingo a domingo los verdaderos adoradores esperamos adorar a Dios? No importa si ese domingo hace frío o hace calor, o hay tráfico, o hay maratón, o hay manifestación, o tuve fiesta el sábado, o tuve trabajo, no importa. ¿Sabes que cuando yo me encuentro con conductas de personas que mueven y hacen tambalear mi confianza en Dios, yo tengo que volver a la verdad de Dios para cimentar mi objetividad hacia Dios y no afectar mi relación con Él? Jesús siempre decía, ¿a qué vienen? ¿A qué vienen? ¿A quién buscan? ¿Qué es lo que quieren? Tú ves un Jesucristo que se llenaba de masas. A Jesús lo siguió mucha gente. Una ocasión hubo 5,000 personas ahí sentados en un monte, no había Walmart cerca, ni siquiera un Oxxo, no había nada. Voy a comprar unos burritos, un café. Ni siquiera venía el hermano de los arándanos. No había nada. Y Jesús les dio a todos. Y muchos de los que le dio Jesús realmente no eran adoradores en espíritu y en verdad. Eran personas con intereses personales y específicos. Dile a tu hermano, ¿a quién sigues tú? Porque si es a Dios, solamente si es a Dios, lo tienes que buscar en espíritu. Lo tienes que adorar en espíritu.
y lo tienes que conocer en su verdad. Y esa verdad te va a dar la libertad en tu vida. ¿Entendemos? Porque si no, un día Jesús se va a presentar y te va a decir, hipócrita, víbora. Oye, qué palabra tan fuerte. Y lo más fuerte, aléjate de mí. Amén. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos entonces? Dile a tu hermano, en primer lugar, a dejar el cuerpo. Así que aflójalo. Amado hermano, no te aferres a tu cuerpo. Es en una instancia nos dirigimos hacia Dios. Esa es una verdad que no cambia. Hermana, usted se dirige hacia Dios. No sé con qué historia de vida, pero una cosa es segura, todo ser humano va dirigido a Dios. De Dios salió y a Dios regresa. Dile a tu hermano, sales de Dios y regresas a Dios. Ten cuidado la forma en que regresas a Dios. Porque de toda obra el ser humano dará cuenta. Amén.